Ok, excelente. Bueno, lo que les mencionaba del flujo Doppler testicular anormal puede ser un desafío diferencial, por lo tanto siempre es importante correlacionar con el ultrasonido con la clínica del paciente. ¿Cuándo vamos a conseguir flujos reducidos? Siempre recuerden, al testículo ustedes deben colocarle Doppler color. Si ustedes ven que un testículo tiene flujo reducido, siempre es importante establecer varios diagnósticos o varias posibilidades diagnósticas. La primera es la torsión testicular parcial, generalmente menos de 360 grados, porque si conseguimos un testículo que está completamente rotado, completamente torcido, en ese caso ya no va a haber flujo, va a estar más bien ausente. También es importante reconocer que en cuadros de isquemia o de infarto testicular también puede existir flujos reducidos al Doppler color. La fibrosis testicular, la compresión extrínseca de arterias testiculares diferentes, hidrocelia aguda y rotura testicular son también causas de flujo reducido. Obviamente no les pido que calculen índice de resistencia ni velocidad picosistólica, eso es materia de otros seminarios propios del Doppler, pero cuando ustedes consigan flujos bastante bajos, en ese sentido, recuerden siempre la morfología de la onda, cuando ustedes observen que hay mucho más descenso, eso puede ayudarlos en el diagnóstico, principalmente de estos que acá les ofrezco. El flujo ausente es el famoso testículo que por nada del mundo captó Doppler color. En ese caso, la torsión testicular completa es la principal causa. También compresión extrínseca de las arterias testicular y deferentes. Por ejemplo, una hernia inguinal, pero más frecuente la primera. Cuando ustedes vean torsiones testiculares completas o incluso testículos no descendidos que están en el canal inguinal estrechos, también pueden ocasionar flujos ausentes. Y el aumento del flujo. ¿Cuándo vamos a conseguir más bien un flujo aumentado? Obviamente en procesos inflamatorios, y esto por el patrón de hiperemia, el patrón de congestión que está ocasionando. Cuadros de orquiepididimitis u orquitis, también presencia de neoplasias testiculares, obviamente porque el tumor pues requiere de un vaso nutricio pedicular, vascular para poder satisfacer todas sus necesidades endocrinas, y también la fase de repercusión de torsión intermitente. Principalmente en esas tres, pero la más frecuente es la primera, que es la causa inflamatoria infecciosa. Ok, ahora vamos a hablar acerca del varicocele. Varicocele, principal causa de la afectación en cuanto a la infertilidad masculina se refiere, y en este caso no es más que una dilatación del plexo pampiniforme. Hay unas medidas específicas, ya la vamos a ir repasando, pero el varicocele se debe siempre detectar y siempre hay que colocar la gradación porque el paciente, dependiendo de la misma, va o no a conducta quirúrgica. La epidemiología, en la incidencia estimada del 15% de toda la población, es raro observarlo en niños menores de 10 años, pero más frecuentes de 10 a 15%, incluso alcanza las cifras en adolescentes. La presentación clínica, pacientes son asintomáticos en la mayoría de los casos. ¿Cuándo puede ocurrir sintomatología? Bueno, cuando ese varicocele produce masas escrotales, aumento de volumen, hay también presencia de atrofia testicular, hay trombosis del plexo pampiniforme. Muchas veces esa red venosa se observa con trombos en su interior, y eso también es una causa típica de dolor. La etiología. Cuando hablamos del varicocele, en cuanto a su etiología, estamos hablando de si es primario o si es secundario. Lo primario es aquel en donde se daña principalmente es la válvula que impide el retorno, el flujo inverso de todo el sistema venoso. Entonces, cuando eso ocurre, comienza a dilatarse la vena. Varicoceles derechos son muy poco frecuentes conseguirlo. Se han establecido casos siempre en las revistas, en la bibliografía, de que el varicocele siempre es bilateral. Pues no siempre es así. La frecuencia es que el izquierdo es el mayormente afectado, y cuando el derecho está afectado es porque el varicocele es muy crónico o porque hay la presencia
de una masa que está comprimiendo de forma extrínseca todo el sistema venoso de la vena testicular, valga la redundancia, derecha, obviamente. Cuadros de derivación esplenorrenal, trombo de la vena renal, son otras causas muy rebuscadas, pero también existen. Ok, ¿cuáles son entonces la clasificación del varicocele? El estudio principal siempre debe ser realizado en posición supina. La dilatación de las venas del plexo papiliforme no debe pasar de 1.8 milímetros o, perdón, 2 milímetros de diámetro. Si ustedes consiguen una vena que está por encima de ese valor, ya inmediatamente estamos hablando de un varicocele. Característicamente tiene una apariencia serpentiginosa, tortuosa, dilatada, y puede haber inversión de flujo con la maniobra de Valsalva. Es decir, si ustedes le dicen al paciente que puje y deje de pujar, más bien va a existir inversión. En vez de ser azul el flujo, se torna rojo. Y tenemos que la ecografía Doppler color es la necesaria para ustedes poder clasificar el varicocele. Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de grados. Hay una gradación por milímetros. Yo después se las voy a facilitar. Esta también es una gradación muy sostenida en el tiempo, que es el grado 1, donde no hay venas intraescrotales dilatadas, pero hay reflujo en las venas del cordón espermático durante la maniobra de Valsalva. Es el grado 1. El grado 2 ya comienzan venas prominentes en el polo superior del testículo. Hay reflujo en la vena del polo superior con las maniobras de Valsalva. El grado 3, sin dilatación en la posición supina, pero pueden haber venas dilatadas también hacia el polo inferior, no solamente el superior, sino también a nivel inferior. Obviamente sigue la respuesta a la maniobra de Valsalva. El grado 4 son venas dilatadas en la posición supina, hay reflujo también durante la maniobra de Valsalva. Y el grado 5, en reposo, con Valsalva, siempre va a estar dilatada la vena. Ahora bien, ¿qué medida uso yo? Yo utilizo siempre las mediciones milimétricas, me parece que es mucho más sencillo para clasificar al varicocele. Pero en este caso, bueno, les traigo varios ejemplos sobre cómo se observa las venas serpiginosas del plexo pampiniforme. Miren acá cómo alcanza diámetros de 3 milímetros y esto inmediatamente es compatible con varicocele. Miren el tamaño. Es importante siempre, cuando ustedes vayan a explorar en el diagnóstico de sospecha de varicocele, coloquen Doppler color, porque muchas veces pueden medir más bien una arteria y eso hay que evitarlo. Hay también arterias a nivel del polo inferior testicular y allí se pueden, digamos, entremezclar con las venas propias del plexo papiliforme. Entonces, en ese caso, coloquen Doppler color y detecten la vena y ya después quitan el Doppler color y miden la vena que detectaron, porque así le da mayor fidedignidad al momento de precisar. Aquí tenemos bastantes ejemplos de cómo se observa un varicocele en el polo, incluso el superior. Hay, en este caso, un masculino de 20 años que acude para una evaluación médica típica de rutina para su trabajo. Palparon una masa paratesticular izquierda y aquí se aprecia múltiples trayectos bastante dilatados, serpentiginosos hacia el polo superior del testículo izquierdo. Se midió en decúbito supino y pasó de 4 milímetros. Recuerden que siempre la medición debe ser anteroposterior. El flujo Doppler color, miren cómo se aprecia ávido y exagera durante la bipedestación. Si le piden al paciente que puje, esas venas aún más se van a dilatar y también es importante reconocerlo así. Las venas, cuando las observan, recuerden, hacia el polo superior, ya con estos cambios importantes, la maniobra de Valsalva corresponde a un grado 4. Un masculino de 60 años, ya con antecedentes conocidos de varicocele, pero con una inflamación escrotal palpable, indolora, hacia la parte inferior, y se aprecia este aumento de dilatación de lo que serían las venas del polo inferior, es decir, del plexo pampiriforme. Y en ese caso, logramos reconocer que estaban trombosadas porque había un contenido en su interior que demostraba la presencia de una trombosis. Todo que ustedes vean este material hacia la luz del vaso, en este caso venoso,
hay que sospechar de unas venas trombosadas del varicocele, causa importante de dolor. Ok, cuando hablamos de torsión testicular, el testículo se desgarra con el cordón espermático, hay una interrupción importante del suministro de sangre, el dolor es súper exagerado, obviamente en la escala del dolor es uno de los mayores, por lo tanto, aparte del dolor clínico, también es una de las causas de pérdidas o de daño irreversible del testículo y causa de extirpación, casi de forma inmediata en los casos de testículos necrosados o con infarto testicular. La diferenciación entre torsión y orquiepididimitis es un desafío clínico. Si bien es cierto, la parte infecciosa nos ayuda muchísimo a descartar una de otra, pero el dolor siempre es importante en ambos casos, igual que la inflamación, y el enrojecimiento son muy comunes en estas dos entidades. Por lo tanto, es la ecografía la que nos ayuda a diferenciar una de otra. El inicio del dolor testicular severo es repentino y no se alivia con la aliviación del escroto. No debe haber fiebre ni secreción uretral en el caso de la torsión. Eso clínicamente son hallazgos importantes que nos permite descartar una u otra. Es importante reconocer que algunos pacientes pueden presentar síntomas intermitentes, eso es verdad, antecedentes previos de dolor agudo, que ya ustedes sepan, mire, este paciente ya ha venido en otros cuadros con orquiepididimitis por antecedentes, muy probable también que esté cursando con el mismo. En cuadros de torsión nos ayuda al diagnóstico diferencial. Entonces, esto es una gran, o sea, esto es una lámina teórica y se las traigo para que ustedes lo estudien, principalmente esa es la razón. Acá resume absolutamente todo lo que he recopilado entre diferentes tipos de literatura. La torsión del cordón espermático refleja el mecanismo patológico. Recuerden que en este caso la torsión se ve al modo B como un signo de remolino. También se pueden apreciar torsiones o giros en Doppler. Si le coloco Doppler se va a apreciar también ese signo de remolino. El flujo sanguíneo es el que nos va a dar prácticamente el diagnóstico y aparte también la ecogenicidad del testículo. Muchas veces el testículo va a estar heterogéneo porque ya está comenzando a presentar áreas de infarto de forma focalizada. En este caso, el flujo sanguíneo alterado demuestra una torsión incompleta. En ese caso, los índices de resistencia van a estar más bien elevados en comparación siempre con el contralateral. Recuerden que se deben comparar ambos testículos. En la torsión completa, más bien están disminuidos. Entonces, importante la torsión. No toda torsión va a tener ausencia en la captación de flujo. Si la torsión es incompleta o es parcial, más bien vamos a tener aumento del flujo, aumento de los índices de resistencia. Obviamente este es por mecanismo compensatorio. El aumento del tamaño de los testículos y el epidídimo también forma parte de todos estos hallazgos. La ecotextura homogénea, un hallazgo temprano ante la necrosis. Si vemos testículos homogéneos, nos está diciendo que todavía hay chance de salvar el testículo y que hay que correr. En cambio, si ya la ecotextura pasa a ser heterogénea, nos habla de que hay necrosis. Comienza a haber también necrosis hemorrágica, hay una hipoperfusión bastante importante. Obviamente el hidrocele reactivo está presente en todos los casos de torsión testicular como causa secundaria, inflamatoria del mismo. Hay engrosamiento reactivo también de la piel escrotal. En las torsiones testiculares podemos conseguir un escroto que está engrosado con un aumento del flujo también al Doppler color y hay neovascularización testicular periférica. Esto muy poco frecuente, pero también se forman vasos colaterales circundantes y eso también nos puede hablar de torsión testicular. Es un patrón de neovascularización. Entonces, la torsión testicular, ¿cómo la vamos a apreciar? Un paciente con 25 años de edad, dolor escrotal agudo del lado derecho durante 5 horas. No hay fiebre y niega trauma. Entonces, miren cómo primero que todo se aprecia un testículo que está bastante aumentado de tamaño, tiene hidrocele reactivo, mido las velocidades picosistólicas de intraparenquimatosas y hay un índice de resistencia aumentado con velocidades picosistólicas
elevada, y en este caso, miren que también en otro caso muy particular se aprecia el signo del remolino, y tal así se aprecia porque es un remolino. Al Doppler color se puede observar también. El epidídimo derecho en algunos casos puede mostrar también edema, y el testículo izquierdo y el epidídimo izquierdo mostraron más bien cuadros de cogenicidad y vascularización normal. Siempre comparen. Miren acá cómo se observa en esta onda el pico sistólico y el descenso diastólico, y miren acá cómo se observa en un testículo normal, mucho menor, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre es importante comparar uno con otro. Masculino de 20 años que cursa con inflamación durante 13 días. Miren acá cómo el parénquima testicular demuestra una importante heterogeneidad. Miren que no es lo mismo este testículo que este. Este está mucho mayor, de mayor tamaño, tiene también áreas hipoecogénicas, ausencia de flujo en comparación con el testículo derecho. En este caso, siempre hay que demostrar que exista la presencia irreversible de una torsión testicular. Ok, ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar acerca de la orquiepididimitis. También es uno de los hallazgos. Acá les resumo en esta lámina todo lo que necesito que ustedes se aprendan. Cómo se observa principalmente es una inflamación del testículo y del epidídimo. El ultrasonido pasa a ser, miren acá lo importante que es emplear el ultrasonido. Es el gold estándar para el diagnóstico de orquiepididimitis. Se compara con su contralateral. Al ver que hay mayores características alteradas de uno con respecto al otro, como por ejemplo el aumento de tamaño, la disminución o el aumento de la cogenicidad, heterogeneidad, la inflamación, flujos sanguíneos que vamos a conseguir elevados. Miren que las velocidades picosistólicas pueden alcanzar incluso 15 centímetros por segundo. Es muy sugestivo de epidemia. Cuando la picosístole puede, especialmente se ve afectado, es significativamente más alto que en el que no lo está. ¿Okay? El análisis de la forma de onda del epididimo puede revelar un patrón de baja resistencia en comparación con el patrón normal. Es decir, que vamos a tener más bien índice de resistencia disminuido, está presente con frecuencia. También puede existir otros hallazgos, como por ejemplo engrosamiento de la pared escrotal. Se puede observar hidroceles reactivos. La cola del epidídimo es la más afectada, por eso yo al principio les dije cuando hablamos de epidídimo que deben estudiar también la cola, que debe ser hipoecoica, que debe ser de menor diámetro, pero si ustedes ven allí alguna alteración, es importante que lo detecten. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de la orquiepididimitis es el famoso absceso testicular, y en ese caso el absceso se puede ubicar tanto intratesticular como en la cola del epidídimo. Puede ser necesario un seguimiento para evaluar posibles complicaciones. Para todo, incluso para saber si el tratamiento está respondiendo bien, para todo es obligatorio el uso del ultrasonido. Masculino de 15 años presenta dolor testicular. Miren acá la fiebre es característica y es el principal hallazgo que nos va a sugerir que estamos frente a un proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, en este momento podemos observar un testículo que está, miren, comparado con el lado izquierdo, está aumentado de tamaño, con una captación de flujo bastante importante. Esta vascularización es reactiva. Y también puede existir esto que se denomina hidrocele. Miren acá como si yo mido este epidídimo y si yo mido este testículo, vamos a conseguir un agrandamiento considerable con respecto al contralateral. Es decir, mayor de 5 centímetros en el eje longitudinal y mayor de 3 centímetros en el anteroposterior y en el transverso. Aquí les traigo entonces un aumento de la vascularización del testículo izquierdo y el epidídimo en consonancia con la orquiepididimitis. También se debe observar hidroceles que por lo general, como ya todos sabemos, es de origen reactivo, y hay engrosamiento generalizado de la pared escrotal. Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que sería
o parte de lo que sería el famoso o las famosas entidades tumorales que podemos observar en la ecografía testicular. El primer tumor por orden de frecuencia es el tumor de las células germinales testiculares. Esta neoplasia maligna es la más común en hombres de 15 a 49 años. ¿Cómo se divide el tumor de células germinales? Yo generalmente cuando sospecho un seminoma no lo apodo de una vez seminoma, sino que me voy a este gran diagnóstico sindromático que agrupa casi todas las lesiones tumorales que se puedan conseguir de similares características. Entonces, el seminoma testicular es el 40% de todos los tumores germinales, pero muy similar podemos conseguir también el tumor de células germinales no seminomatoso, que está presente en el 60% de los casos. Casi siempre son tumoraciones muy específicas, que son masas intratesticulares que pueden ser heterogéneas u homogéneas, de baja ecogenicidad, que son ovaladas, que pueden tener o no invasión local y que el flujo sanguíneo se ve en la imagen al color Doppler. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no hay forma de diferenciar un coriocarcinoma, por ejemplo, de un teratoma testicular, de un carcinoma testicular, de un seminoma. Así que en ese caso, para que si ustedes observan una característica muy específica, alguno de ellos, ya pueden decir que hay una lesión de aspecto tumoral a nivel de intraparenquimatoso, a nivel de testículo derecho, por ejemplo, y en ese caso correlacionar con tumores de las células germinales. Hay también tumores de las células no germinales, pero muy poco común. De 10 casos, 1. Y en este caso pueden involucionar y puede haber más bien metástasis testiculares. Entonces, en ese caso son muy poco frecuentes. Las varias lesiones ovaladas de pequeñas bajas, de áreas pequeñas y que puedan ser hipoecogénicas también son característicos de cuadros de seminoma. En ese caso, seminomas multifocales. ¿Ok? Aquí la histología, la histopatología demostró la presencia de seminoma. También testículos de tamaño normal, pero que muestran microlitiasis. Hay que tener mucho cuidado con eso porque incluso hay nódulos, cuando hay nódulos hipoecogénicos testiculares, también nos puede hablar de que se traten de lesiones de aspecto tumoral. Entonces, en ese caso, siempre hay que reconocer que se están observando estos hallazgos asociados. Ok, el doctor Pablo Páez me comenta que se escucha entrecortado. No sé si en este momento me estoy haciendo escuchar bien. A veces la señal, bueno, interfiere un poco. Lo importante es que llegue el mensaje. Si me pueden comentar si se escucha. Ok, perfecto. El doctor Benito por acá nos está escuchando. Bueno, entonces siempre es necesario que demostremos componentes quísticos calcificados porque nos puede hablar de lesiones neoplásicas. Ok. Y reproduciendo el primer caso de cómo se observa las lesiones. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de esta famosa entidad. Hay que recordar que el testículo derecho, cuando se observa de forma agrandada, reemplazado por una masa heterogénea, suele también apreciarse estas lesiones que son anecoicas o hipoecoicas en su interior, que corresponden nada más y nada menos a áreas necróticas o a áreas de naturaleza quística. En este caso, miren cómo el testículo se observa aumentado de tamaño con una importante masa interna, con vascularidad bastante pronunciada. En este caso, el paciente también cursaba no solo con la masa intratesticular, sino también con adenopatías inguinales, también intraabdominales, y esto nos demostró la gran lesión tumoral, de aspecto tumoral,
con presencia de degeneración quística en su interior. El diagnóstico de esta lo confirmó anatomía patológica y fue el diagnóstico de tumor del saco vitelino sobre teratoma. Ambos se hicieron demostrados histopatológicamente. Entonces, bueno, aquí un video de cuáles fueron los hallazgos, miren cómo se mide el testículo y miren cómo se observa con respecto a su homólogo contralateral. Bastante necesario que siempre comparemos la lesión porque suele haber bastante información de uno con otro. Entonces, bueno, ya casi para terminar, tenemos el linfoma testicular. No se escapa el linfoma, prácticamente invade todos los órganos. Es una neoplasia testicular poco común, pero puede afectar los testículos de tres formas. O es un linfoma testicular primario, que el sitio primario es el testículo. La participación puede ser secundaria de enfermedad sistémica o hay más bien una manifestación primaria de la enfermedad sistémica subclínica. Entonces, la epidemiología. El 10% de todas las neoplasias testiculares, aproximadamente 2% de los linfomas no Hodgkin, y forma parte del tumor intratesticular bilateral más común o más frecuente, principalmente en hombres mayores de 60 años. También la presentación clínica, para recordar, es una tumefacción unilateral, que no siempre es unilateral, también puede estar presentándose en los dos, y es la presentación más común. Puede presentarse también síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre y debilidad. Ahora bien, los hallazgos al ultrasonido siempre van a ser los mismos. Miren que hay un aumento difuso del tamaño testicular, una señal hipocogénica mal definida, la presencia de la masa visible de forma directa a través de la ecografía, el epidídimo que también puede estar infiltrado y el Doppler color que va a demostrar que hay una alta tasa de vascularización. Entonces, bueno, si bien es cierto, es la CITIPET la que mayor especificidad nos va a arrojar, la captación siempre importante confirmarlo a través de este tipo de estudio, pero en este caso siempre va a representar la mayoría las de las células B grandes, el linfoma difuso. Entonces, ecográficamente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo se aprecia la lesión? Bueno, una lesión bastante definida, con una que expande toda la región intratesticular y que puede ser hipoecogénica. Si le colocamos Doppler color, la vascularización puede estar conservada, pero en algunos casos puede también estar aumentada. Tal cual, miren el tamaño importante de uno con otro, el hidrocele reactivo que casi siempre está presente y la gran masa hipoecogénica definida en su interior, captante importante al flujo Doppler color, y esto es muy verídico conseguirlo en cuadros de linfoma. Bueno, ya hemos llegado al final. Cualquier cosa, si en algún momento se dejó de escuchar la presentación, no hay problema. Ustedes me comentan qué parte no entienden al momento de que estén profundizando este tema y yo con todo el gusto se los voy a aclarar. Bueno, la especie de resumen, siempre realicen un ultrasonido testicular de forma bilateral. Estudien siempre al paciente, obviamente con la clínica, pero ecográficamente tener muy presente todos los hallazgos. Ya en esta noche observamos las más frecuentes entidades que vamos a conseguir a la ecografía testicular. Importante el hidrocele, cómo se observa, si tiene septo, cuadros agudos, síndrome agudo escrotal. Es necesario preservar el testículo del paciente, así que siempre realicen el estudio de forma rápida y precisa. Diferenciar orquiopididimitis de torsión testicular suele ser un poquito complicado. No siempre cursa uno con fiebre y el otro no. Hay veces que los dos no tienen fiebre, no cursan con fiebre. Entonces es también importante indicar el ultrasonido testicular y que ustedes al momento de observarlo puedan diferenciar un hallazgo de otro. Las masas testiculares obviamente sugieran la PAF, sugieran o la biopsia con aguja gruesa, dependiendo qué tan profunda es la lesión, qué tan sólida es la lesión y qué tan vascularizada esté la lesión, porque no siempre va a ser muy fácil para el que realiza la punción
en los casos en los que está hipervascularizada, porque la muestra que vamos a obtener casi siempre va a ser hemática. Lo importante siempre es reconocer que la lesión esté bastante sólida para que al introducir, estoy ya hablándole un poco de intervencionismo, al introducir la aguja, ¿ok? Que siempre debe ser fina, puedan obtener la mayor cantidad de tejido sólido, porque eso es lo que le interesa a anatomía patológica, y no le vayan a rechazar luego la muestra porque está insuficiente de la muestra o porque está indeterminada, y eso es otra cosa, pero pueden haber también células de atipia que nos pueden hablar más sobre una lesión u otra. La mayoría de todas tumoraciones de células germinales. De la más frecuente de las células germinales, seminoma, pero nunca yo he diagnosticado seminoma, a pesar de ver masas testiculares, nunca me atrevo a colocarlo. Tampoco el espermatocele. Nunca, si veo un quiste simple en epidimo, voy a decir que es un espermatocele. Si bien es cierto, la mayoría de los quistes simples son espermatoceles, pero no hay una demostración al microscopio donde yo vea que es contenido espermático lo que hay allí. Entonces, si no lo hay, no se puede diagnosticar. El flujo Doppler color, bastante necesario, es una herramienta básica. Si bien es cierto, aquí se los doy como una herramienta para que también lo apliquen y lo tengan en consideración. Eso le va a dar más sustento a su presolución diagnóstica ecográfica, y a pesar de que es un poco más complejo a colocar flujo Doppler color, luego buscar la extracapsular o la intraparenquimatosa, luego medir los índices de resistencia, eso es un poco más complejo. Evidentemente, si ustedes tienen alguna duda, pueden referir al médico especialista en ecografía o al médico radiólogo, y allí, bueno, uno tratará de realizar el mayor abordaje en cuanto a la perfusión se refiere. Obviamente se los traigo para que ustedes realicen también el ejercicio y puedan practicarlo y ustedes mismos realizarlo en su consulta ecográfica. Bueno, hemos llegado al fin. Espero entonces hayan aclarado muy bien las dudas y estamos en contacto para una próxima sesión. Ya quedaría mañana ultrasonido mamario y el próximo jueves lo que sería piel y partes blandas. Bueno, que tengan feliz noche, se cuidan, hasta pronto.